Y nos ponemos serio para hablar del libro El otro en Jorge Mahfud, de Raúl Ferrer Herrero. El libro es una investigación de la figura del otro en la narrativa del escritor uruguayo Jorge Mahfud. Desde un punto de vista sociológico, este otro engloba a todo sujeto en situación de exclusión, lo que incluye a migrantes, personas con experiencias traumáticas, individuos asociales o subversivos y otros ejemplos que sufren problemas de integración o se ven forzados a vivir al margen de la comunidad. Esta figura ha sufrido una transformación que ha ido desde la admiración y el romanticismo en otros tiempos a lo que ahora se nota como un aborrecimiento y una despersonalización. Se me ocurre, ¿no? Todos habéis visto Casablanca, el Rick ese que está metido en África huyendo de la Segunda Guerra Mundial, era ese tipo de otro, de individuo contracultural, alejado, que entonces nos parecía un héroe dispuesto a la lucha a su modo. Ahora pues tenemos los ejemplos de los que huyen de las guerras o de los que intentan venir de otros países que poco menos parecen la peste. Este tema es tremendamente interesante, ocupa parte de la narrativa de Jorge Mahfud, un escritor que vivió en su infancia la dictadura cívico-militar que sufrió su país natal, Uruguay. Y creo que bueno, pues esas experiencias, así como la meditación, le han ido marcando el camino para hacer una obra literaria que Raúl Ferrer Herrero ha estudiado en un máster de investigación en lenguas y literatura en la Universidad de Valencia. Raúl Ferrer, ¿qué tal estamos? Muy bien, ¿qué tal estáis? Un máster de verdad, ¿no? Un máster de verdad, no hay lugar a dudas. ¿No te convalidaron nada ni nada de eso? Nada, solo más tiempo, más trabajo, pero nada de dinero he visto todavía. Ibas a clase y te lo currabas, ¿no? Exacto, sí, se puede testimoniar. Es un libro fantástico para haber sido producto de un máster, de final de máster, porque consigue reunir las claves de la obra de Jorge Mahfud y también pues esa visión sobre el otro. ¿Cómo explicarías desde tu perspectiva quién es Mahfud? Bueno, para mí es una persona muy humilde, porque lo primero es que me ayudó, cosa que es difícil ver en estos días. Me ayudó en el trabajo y me contestó a la primera y siempre ha estado dispuesto a darme información. Uh-huh. Y claro, es muy interesante porque poder dibujar una biografía de él enriquece mucho la investigación y a mí me permite también ahondar mucho más en su figura y a la vez en los personajes sobre los que escribe. Es un libro para tu juventud, es un libro sorprendente porque hablas desde Kierkegaard hasta política y lengua en la concepción del otro. Digamos que es un libro para alguien que quiere meterse a estudiar en profundidad el tema. Sí. Yo no quería quedarme en la superficie y quería buscar cosas que pudiesen enriquecer de alguna manera. Entonces traté de unir una serie de elementos que en principio me costaba ver cómo podía unirlos, pero necesitaba unirlos de alguna manera. Uh-huh. Y ahí me metí a profundidad a investigar a Kierkegaard, a hacerle muchísimas preguntas a Jorge Mahfud, que tuve la suerte de que pudo contestármelas a través de emails que pudimos hablar y luego en persona, y ya pude empezar a hilar temas como el existencialismo, algunos temas filosóficos como el solipsismo, luego la teoría de Kierkegaard pues tiene elementos bastante complejos, pero muy ricos también, de interés a día de hoy también, pese a que han pasado ya un buen tiempo. Uh-huh. Y, leyendo tu libro uno se encuentra una historia muy interesante, que es en que Tacuarembó, el padre de Jorge Mahfud, tenía campos con arroyos. Estamos hablando de unas 100 hectáreas, o sea que no era el padre de Mahfud un desarrapado, sino bueno, en cierta medida un propietario agrícola, con un país lleno de cerros, en el que se metieron los tupamaros. ¿Cómo crees que influye eso en la vida de Mahfud? Hombre, la verdad es que construye una serie de paisajes y una serie de escenarios que en la infancia deben de ser muy ricos, porque se escapa un poco de lo encorsetado de la adolescencia en la ciudad que tenemos hoy en día, que todo sigue una serie de pequeños patrones que, aunque podemos pensar que existe una gran libertad, al final todo son pequeñas vías que se van tomando que están todas ya predeterminadas. Esta serie de campos, esta serie de cerros, donde no está internet, pero sí están, por ejemplo, las conversaciones que puedes tener con tu vecino, donde no puedes comprobar si tal personaje ha pasado por allí, pero alguien te lo puede contar y tú puedes soñar con ese tipo de información.
es mucho más rico, estimula muchísimo más la imaginación que un entorno como el que tenemos hoy en día. Entonces, claro, es el germen a lo mejor de una carrera literaria que lo tienes ya en la infancia. Y por seguir con esta historia que me parece muy interesante y que para mí es una de las claves del libro, quizá porque yo soy muy de anécdotas, ¿qué se le va a hacer? Sí. Mahfoud cuenta que el expresidente uruguayo estuvo en los campos de propiedad de su padre, en Paso de las Carretas, como clandestino, estamos hablando de José Mújica, y que era una situación difícil porque en la familia de Jorge Mahfoud había, en su mayoría, policías y militares muy conservadores. ¿Tú crees que esos encuentros, ese pasado más bien cercano con el poder, incluso con la tiranía, y luego el encontrarse con la revolución, marca la vida y la obra posterior de nuestro autor? Claro, lo más interesante es que tuvo de cerca el pack completo, por así decirlo. Muchas veces lo aburrido que encontramos en ciertos autores es que han vivido a un lado y te hablan mucho de ese lado, pero tú sientes que eso está incompleto sin la otra visión y siempre estamos en la misma problemática. El haber visto las dos caras, el haberlas vivido, yo creo que permite templar mucho más su visión y permite dar una imagen que arrapa de un lado y del otro. No hay tanto sesgo como encontramos en otros autores. Ha visto los dos lados y de los dos lados te puede hablar sin caer demasiado hacia ninguno de los dos. Sí. Eso más o menos es. Y esto lo vas entremezclando con textos de la obra narrativa de Jorge. Claro, sí. ¿Cómo es ese proceso de mezclar las vivencias que cuentas, su modo de pensamiento con estos fragmentos de sus obras? La verdad es que fue bastante complejo y supusieron bastantes horas de, por un lado, estar viendo cómo puedo encuadrar la figura del otro, del personaje marginado en su narración, con todo el background existencialista de Kierkegaard, y el hilarlo probablemente es lo más complicado. Yo veía claro en mi mente ciertos puntos, pero luego tengo que ir intercalando esos textos para que todo tenga una consistencia, porque yo lo veo al leerlo, pero luego ponerlo sobre palabras para que alguien lo pueda entender, eso es lo complicado, ¿no? Son ideas que a uno se le dibujan mentalmente, pero que luego vomitarlas en el papel, pues son horas y horas de tratar de buscar lo más simple, explicar los temas más complejos de la manera más simple, ¿no? Que al final es lo que uno siempre tiene que buscar y no lo contrario. Raúl Ferrer Herrero nos pone aquí una cita muy interesante de Mahfoud en su ensayo Crítica de la pasión pura, una frase que dice: ya antes de Platón, inteligencia significaba algo así como el poder de ver lo invisible, es decir, el fuego de Heráclito, la inercia de Galileo, la gravedad de Newton, la voluntad de Schopenhauer, la lucha de clases de Marx, la libido de Freud. Para mí también es una de las frases claves, ¿no? No solamente tienes la inteligencia, sino que la usas para crear una cosmología o una visión entera del mundo. Claro, lo más, o sea, me parece una idea muy interesante porque el ser humano al final nace desnudo en un lugar que tiene que dominar, y si tú al ser humano de hace unos cuantos años le explicas que va a vivir en ciudades, con internet, con aparatos voladores que le transportan, todo esto nace primero en la imaginación hasta que se ha de hacer, ¿no? Es el poder de la imaginación el que nos permite haber imaginado aviones, haber imaginado comunicarnos a larga distancia, es decir, no existe nada hasta que un hombre lo imagina y lo crea. Y a raíz de eso tenemos lo que tenemos hoy en día, que en comparación con de dónde venimos, pues solo hace falta esa gota de la imaginación. Para alguien que no esté, por ejemplo, interesado en la obra de Jorge Mahfoud, pero que quiera leer este fantástico ensayo de Raúl Ferrer Herrero, el otro Jorge Mahfoud, yo creo que le das cosas que no están solo relacionadas con la obra literaria de este autor, sino que le aportas cosas sobre la visión en general del mundo, sobre la sociedad actual, sobre un modo de pensamiento. ¿Qué es lo que tú crees que le puedes aportar al lector? En primer lugar, creo que puede ser interesante para quien quiera introducirse en, por ejemplo, Kierkegaard, puede aprender ciertas nociones sobre su teoría para mí más interesante, que es la del salto de Zec. Me parece una teoría muy compleja y puede ser una manera de introducirse en él. Además, se habla también de algunos otros existencialistas, como Sartre,
y algunos conceptos como el esencialismo, que bueno, uno puede bucear ahí y aprender algo de eso, y luego también acerca de los sistemas sociales y cómo trabajan la exclusión y la inclusión y cómo los van premiando o castigando. Entonces se puede hacer con, ya no solo sobre Jorge McFood, sino un pequeño background de otros temas como son esto. Y lo que has hablado de la exclusión y la inclusión es muy interesante, lo comentábamos al principio de la entrevista. Antes el excluido o el que estaba fuera tenía una visión casi romántica, heroica. Todos en nuestra adolescencia, los que ya tenemos una edad, considerábamos a ese outsider, a ese que está fuera de la sociedad, como un héroe. Pero ahora parece que el excluido es como un apestado. Correcto, si teníamos, por ejemplo, la generación perdida con esos personajes que no cuadraban en ningún lugar, que solo querían beber hasta matarse, y eran tremendamente interesantes por ser lo diferente. Luego tenemos la generación Beat y tenemos a Ginsberg, a Kerouac y a todos esos locos que son tremendamente interesantes por ir en dirección contraria. Es algo que hoy en día ya no cuadra. Se ha construido precisamente un odio hacia toda esa diferencia y hoy en día un individuo subversivo de esa categoría lo más que podría tener es una ristra de críticas en redes sociales o simplemente ni siquiera figuraría en ningún lugar, ¿no? Sería comidilla del pueblo y poco más, pero ya no es de interés. Hoy en día se premia quizás, y esto se está generalizando, pero se premia más adecuarse mucho a los patrones que ya se nos ha vendido y hacerlo de una manera elegante, vivir y saber vivir en lo que ya se ha vivido antes y no buscar más. Entonces, ¿tú crees que esto que acabas de decir, que de otro modo sería algo así como adecuarse a la manada, este desprecio por la gente culta o la gente distinta, la gente que aporta otra visión del mundo, puede ser la principal responsable de esta ola de conservadurismo, de opinión, de censura continuada, de gente que pide que se recorte la libertad de expresión o que se encarcele a alguien por haber creado un tipo de obra o que se prohíban las obras? ¿Crees que hay una relación? Absolutamente, porque para tener el control de la situación lo que se interesa es que no haya gente que esté haciendo avanzar el mundo en ninguna otra dirección de las ya conocidas. Entonces, en tanto que tenemos ya una serie de territorios explorados, es mejor que nadie se salga de ellos porque ya sabemos dominarlos. Si los ciudadanos no van investigando en distintos campos, en lugares que no se puedan controlar, tanto mejor, porque se sabe reaccionar, ¿no? La sociedad sabe reaccionar a lo que ya hay. Siempre que se avance en algún lugar se van a enfrentar cosas desconocidas y eso pues siempre asusta y fastidia también a los sistemas que pretenden mantener un control de la sociedad, claro. O sea que le podemos decir a nuestros oyentes que cuando piden que se quite una estatua en Oviedo de Woody Allen, cuando piden en Estados Unidos que no se pueda leer Lolita, cuando piden que una obra literaria se prohíbe porque se dice negro con un tono despectivo aunque la obra no sea racista, en realidad cada vez que estamos haciendo eso nos estamos convirtiendo en enemigos de nosotros mismos y en siervos del sistema. Correcto, porque al final uno tiene el deber de alimentar aquello que más le gusta y de esta manera pues engrosar lo que quiera engrosar de la sociedad, pero no prohibir, porque esto al final es el pez que se muerde la cola que tantos años ya llevamos viviendo y que no conduce a nuevos resultados, solo conduce a un paso hacia atrás, que luego se convierte en un paso hacia adelante y así estamos continuamente. Esta gente ha hecho cosas malas, ha hecho cosas buenas, es bueno que los tengamos delante, que los podamos ver y con las herramientas que tenemos hoy en día estoy seguro de que sabremos qué hicieron mal como para no repetirlo. Ya hemos alcanzado ese periodo de ser adultos mentalmente, con toda la información que dispone hoy en día. Cualquier persona relativamente joven ya es más adulto que antes, sabrá diferenciar aquello que hizo bien de lo que hizo mal y sabrá no repetir lo malo, pero si vamos ocultando todos estos símbolos vamos a volver a caer otra vez en ignorancias y en búsquedas. Y recordemos ya lo que pasó en el siglo XX cuando la gente cayó en esas ignorancias y en esos fanatismos. Pues Raúl Ferrer Herrero es jovencísimo este chico, tiene 27 años, no sé si habrás cumplido ya 28, pero bueno, un chico jovencísimo que ha escrito el otro Jorge McFood y que yo a todos nuestros oyentes aconsejo profundamente que lean este libro porque van a encontrar un pensamiento maduro y tremendamente inteligente, además sin pertenencia
a ningún bloque político, lo cual siempre es de agradecer. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros y otro abrazo. Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España.